un podcast de Cooperativa. Cuidado, pelota para Ardiles, cuidado, se la lleva Ardiles entre dos, bien, buena gambeta, entra Luque, ganchó para Kempe, peligro, tiro, gol, claro, oficialmente inaugurado este 11º Campeonato Mundial de Fútbol 78. Muchas gracias. Relatos Mundiales. En este episodio, Menotti y el dictador. Se estremeció el Estadio Monumental. Argentina 1, Holanda 0 en la final de la Copa del Mundo. Papelitos en el viento, la melena de Kempes en carrera, Holanda otra vez vencida en la final, el 6-0 de Argentina a Perú, si el arquero Quiroga se vendió o no, y un largo etcétera. Estas son las historias contadas y archicontadas de la Copa del Mundo de Argentina 1978. De lo que no sabemos tanto es sobre cómo hizo el entrenador César Luis Menotti, hombre reconocidamente de izquierda, para sobrellevar la tarea de dirigir a la selección en medio de la brutal dictadura militar de Jorge Rafael Videla. Menotti fue el entrenador que le dio la primera Copa del Mundo a Argentina. Antes había debutado como futbolista profesional en Rosario Central. Fue un volante de buena técnica y después entrenador del vistoso Huracán. En la vida, hombre con conciencia social y simpatizante del Partido Comunista. Así lo define el periodista Enrique Macaya Márquez. Menotti tenía ideas explícitas, públicas, de una orientación izquierdista y socialmente se ubicaba en defensa de esa posición. Milagrosamente Menotti quedó al frente de la selección nacional. Milagrosamente porque alguien los convenció de que era el mejor técnico para dirigir la selección en ese momento y entonces dijeron, bueno, no importa, que tire idea de izquierda, han dicho, pero este nos puede solucionar el problema que nosotros necesitamos, que consideramos más importante, que gane el campeonato. En sus hombros, la tarea de dirigir a la selección trasandina en la Copa del Mundo del 78, con la dictadura militar deseosa de adueñarse del evento y de utilizarlo como tapadera de los horrores que cometía a diario en materia de violaciones a los derechos humanos. El gobierno crea el ente Autárquico Mundial 78 para delegar en él la organización de la Copa. A pocos meses de andar, muere asesinado en extrañas circunstancias su presidente Omar Actiz y es reemplazado por Carlos Alberto Lacoste, soldado de Emilio Macera, quien fuera almirante y hombre fuerte de la dictadura. No sé si estamos calibrando la gravedad del momento, el riesgo que significaba ser un tipo de izquierda, la impunidad en la cual actuaba la dictadura por esos días. Acá escuchamos algunos testimonios para que tratemos de sopesarlo. Habla el arquero de esa selección, Ubaldo Matildo Fillol. Y claro, periodista, la gente te pregunta por el penal, la vuelta olímpica, el gol. Y yo la pasé mal. Había un militar que hacía y deshacía. Lacoste. Sí, Lacoste. Y se metió en el tema del contrato mío. Iba a arreglar el contrato con River, estábamos hablando y se metió él. Y me citó un día, fui, me dijo, arreglé el contrato. Primero sacó la pistola de acá, puso acá arriba de la mesa. Dice, porque yo si quiero, vos desaparecés en 30 segundos y no te encuentran nunca más. También lo hace el escritor uruguayo Eduardo Galeano. Ni siquiera la prensa, bajo la tutela militar, podía sugerir que habían pasado cosas raras en este mundial de la dictadura. No podían criticar a los jugadores ni al técnico. Y cuando la selección argentina sufría algún traspié, era obligatorio el silencio de la prensa. Pero por algo, los periodistas alemanes que llegaron a la Argentina, los más veteranos, llegaron a confesar que
Este Mundial del 78 les recordaba vagamente las Olimpiadas de 1936 que Hitler había organizado para celebrar la superioridad de la raza aria. Para cerrar el capítulo del siniestro Lacoste, baste decir que cuando quiso seguir vinculado al fútbol y gracias a su amistad con Joe Avalanche, a la sazón presidente de la FIFA, este fue designado vicepresidente de la Conmebol, y su participación en la dictadura militar argentina coronada con un breve interinato en la presidencia de la República. Tras 11 días, le entregó el poder a Leopoldo Fortunato Galtieri, el hombre que llevó a Argentina a la Guerra de las Malvinas. Solo le pido a Dios que el dolor no me sea indiferente. Ese era el contexto. El Mundial se iba a jugar con una enorme presión de los militares sobre los jugadores, cuerpo técnico y todo aquel que participara de esta empresa. A cargo del equipo, un Menotti que para algunos estaba fuera de foco y que, entre otras cosas, debió estrecharle la mano al dictador Videla a 2 días del partido, cuando el plantel fue gentilmente invitado a una visita a la Casa de Gobierno. Por cierto, Menotti nunca ha estado de acuerdo con ese punto de vista. El peso de la responsabilidad, pero con la conciencia tranquila de haber hecho un trabajo serio, tan serio como se prepararon las canchas, tan serio como se preparó la organización, también creo que es serio el trabajo que ha hecho usted con el equipo. Comprendo el peso de la responsabilidad, pero tenga la plena seguridad de haber cumplido a conciencia con este trabajo tan delicado de la preparación. La seguridad es que vamos a dejar todo lo que tenemos. No sé si será mucho o poco, pero todo. Se lo deseamos de todo corazón. Muchas gracias. Es un monstruo grande y quizá fuerte. Yo pedí en la cancha de fútbol intentando, que lo único que yo sabía hacer en ese momento. Además hice algunas otras cosas, pero sobre todo con el fútbol, con mis jugadores, y así como algunos imbéciles que olvidaron. Argentina y el mundo en esta justa deportiva que hoy comienza. Empieza el Mundial. Argentina debuta ante Hungría en el grupo A. Gana 2-1 en lo que los jugadores califican como su partido más difícil de toda la Copa. Las sensaciones eran encontradas. Sentían que eran apuntados por los fusiles, pero también que cada partido era un bálsamo para un pueblo que sufría. Ante todo, eran futbolistas tras el sueño de ganar un mundial. En esa época se jugaba una segunda fase de grupos. Argentina quedó con Polonia, Brasil y Perú. Victoria sobre Polonia por 2-0 con doblete de Kempes. Contra la verde amarela, un 0-0 áspero, jugado al límite. En su partido con Perú, estratégicamente jugado después del Brasil-Polonia, Argentina necesitaba ganar por más de 4 goles. Si eso ocurría, estarían en la gran final. Y recuperaba Houseman. Y terminó el partido. Y el árbitro marca el final del partido, señoras, señores. Argentina ha ganado. El contundente 6-0 que le endosó a Perú despertó todo tipo de suspicacias. Que Videla haya visitado el camerín peruano antes del partido no ayudó en nada. El cargamento de 14.000 toneladas de granos que zarpó por esos días rumbo al Callao como crédito no reembolsable de Argentina al Perú tampoco contribuyó. Menos la declaración del atacante Juan Carlos Oblitas, quien tras el partido dijo sentirse avergonzado. Todo lo que yo lo he dicho es lo que yo he sentido, lo que yo siento. ¿Pero qué es lo que hace? Vergüenza, nada más. ¿Por qué? Porque yo pienso como jugador que ese partido no fue normal. Yo tengo un odio muy grande con algún estúpido periodista cuando duda de la moral de los futbolistas y no duda de la de él. Es muy miserable, ¿viste? Hablar de que lo sobornaron, de que... Pero si arrancó el partido y podíamos haber estado perdiendo 2-0 en 15 minutos. La de Oblita creo que fue que pegó en el palo, que pegó de milagro, que la tiró al palo. Y la otra mano a mano que le erra así al palo, que eran 2-0. Y nosotros físicamente éramos una bestia. Ahora estaban... Yo quería que te diga una cosa, para mí Argentina, te lo digo de verdad, era invencible. Argentina 3. Argentina terminó ganando su primera Copa del Mundo y en casa,
Fue carnaval en todo el país. Un sector importante sabía que se torturaba y asesinaba gente a diario, pero la catarsis fue mayor. Algunos argumentaron que el triunfo era un bálsamo para tanto sufrimiento, y al medio de todo, la figura del entrenador. Sobre esto habla el volante Osvaldo Ardiles. En primer lugar, el hincha argentino es muy difícil de complacer. Pero lo que había logrado César con el Huracán del 73 había sido muy grande. Entonces él era el técnico que todo el mundo lo quería, por supuesto. Él también tuvo muchísima contra. Ni hablar que hubo muchísima gente en la esfera política, en la parte política. Estoy hablando de lo más arriba de todo, en la cual César tenía fuertísimas contras. Y por supuesto, la número uno era sin duda por su postura política. Quienes escudriñan los archivos le han encontrado de todo a Menotti. Algún halago para el dictador Videla, según sus defensores, forzado por las circunstancias para no perjudicar al equipo y por algo tan humano como el miedo. Pero también surgen los casos como la vez en que le dio asilo a una chica montonera a la que ayudó a salir del país. Le salvó la vida. Dice que hizo lo que tenía que hacer, tanto en la cancha como en la política. En el programa Perros de la Calle, en su país, Menotti, como cada cierto tiempo, volvió a hablar del tema. Yo hice lo que tenía que hacer y de mi lugar hice todo lo que tenía que hacer. Mantenía reuniones secretas, tuve gente en mi casa guardada durante 30 días para sacarlo. Ahí está, hice todo lo que tenía que hacer. De eso sí que no tengo nada que arrepentirme. Firmé la solicitada en la búsqueda de los desaparecidos. El único tipo del mundo del espectáculo y del fútbol fui yo. Ya te digo, yo fui a buscar una chica que el novio había puesto una bomba en la Pedernera. Bueno, me dijeron que estaba ahí, la fuimos a buscar, la traje en mi casa, no podía salir mientras te hacíamos un pasaporte, después se fue a Italia. Que bueno, a las mujeres que no tenían mucho que ver esta piba, sí, ideológicamente sí, pero en la acción no había tenido nada que ver, era el marido, era el novio. Bueno, la mandaron a un convento y después me enteré que el marido fue desaparecido, el novio no era el marido. Al cierre, una frase del propio César Luis Menotti, el primer DT campeón del mundo con Argentina. Fui usado, claro, lo del poder aprovechándose del deporte, es tan viejo como la humanidad. Fue Relatos Mundiales. Historias escondidas e impensadas de la Copa del Mundo. Encuéntranos en cooperativapodcast.cl o en tu plataforma de podcast favorita. Hoy pasó el tiempo.